La prótesis de cadera es un implante mecánico que se coloca mediante cirugía, sustituyendo la articulación biológica de la cadera cuando es necesario hacer un reemplazo de la misma por alguna afección. Los podemos dividir en totales y parciales. Las prótesis parciales únicamente trabajamos sobre el fémur del paciente sin tocar el acetábulo, que es el hueco, el agujero donde entra la cabeza, la cabeza femoral adentro de la pelvis. Entonces, eso es una prótesis parcial porque es únicamente una sola pieza que se introduce dentro del cuerpo del paciente. Sin embargo, las prótesis totales son implantes en los cuales trabajamos tanto el fémur como el acetábulo. Ahí ya tenemos que poner un recubrimiento que va dentro del hueco del acetábulo, para poder alojar la, la parte protésica que va en el fémur. Y también existe revisión, que son prótesis que utilizamos cuando la prótesis primaria fractura o cuando son lesiones demasiado severas en las que tenemos que trabajar partes muy amplias del hueso. Ahí necesitamos colocar un implante pues más especializado y para eso están las prótesis de revisión. Existen también las de resuperficialización, pero son prótesis que actualmente están en desuso. En realidad yo no las coloco. La cirugía de reemplazo articular de cadera se realiza básicamente por dos afecciones que pueden haber en la cadera, ¿no? La primera es por artrosis, es decir, desgaste del cartílago, sea cual sea la causa de esto, por artritis reumatoide, por alguna enfermedad inmunológica que deterioró tu cartílago articular en la cadera o simplemente por envejecimiento, ¿verdad? También otra causa de artrosis o de desgaste son malas posiciones, por así decirlo, afecciones congénitas con las cuales obviamente pues nacimos, son congénitas, y que mm, fueron deteriorando de manera progresiva el cartílago articular, pero para fines prácticos es desgaste en la cadera, desgaste del cartílago en la cadera que genera dolor. Esa sería la principal causa para colocar una prótesis. La otra es por alguna fractura. Fracturas que no se pueden reparar por medio de osteosíntesis. ¿Qué es osteosíntesis? Bueno, pues cuando tú tienes una fractura, estas partes involucradas de la cadera, vamos a decir que tienes una fractura en el cuello del fémur. Hay fracturas que podemos fijar con algún implante, ya sea con unos tornillos canulados, con un sistema de HS, con un clavo gamma, etcétera, ¿no? Colocar un implante para fijar esa fractura, pero vas a seguir teniendo tu misma cadera biológica, vas a tener tu cabeza del fémur, tu acetábulo normal, nada más. Lo que estamos haciendo es favorecer que haya una unión de que el hueso consolide cuando se fracturó, pero hay fracturas que no las podemos fijar, no podemos hacer osteosíntesis, por lo tanto vamos a sustituir la cadera completa, ¿sí? Eh, ya sea porque no la podamos fijar porque es demasiado compleja o son muchos fragmentos, etcétera, o porque el riesgo de que no quede bien es muy alto. Cuando tú tienes una fractura en la cadera, muchas veces alterada se puede ver alterada la circulación de la cadera y esto nos puede llevar a complicaciones muy severas como la no unión, ¿sí? Es decir, el hueso no consolida, ya no va a pegar, o la necrosis vascular, por ejemplo, ¿no? Que una parte del hueso se muere por falta de aporte sanguíneo. Entonces, es mejor prevenir ese riesgo y pues no querer hacer una fijación cuando sabemos que el pronóstico es muy malo. Entonces, mejor decidimos hacer la sustitución y quitamos todo el huesito, toda la articulación, la sustituimos por una prótesis y el pronóstico va a ser mucho mejor. La cirugía de reemplazo articular consiste en realizar un abordaje lo suficientemente amplio para poder acceder a la cadera y sustituirla con un implante. Los abordajes son variados. Eh, en mi caso, me gusta mucho hacer un abordaje que se llama
anterolateral, también el lateral directo, ¿sí? Pero durante mi residencia me capacité también con el abordaje posterior, por ejemplo, que actualmente ya no lo uso y es una preferencia. Y existe también el abordaje posterior, que como su nombre lo dice, pues se aborda la cadera por la parte de enfrente, ¿no? Y es un abordaje muy anatómico y muy bonito, muy didáctico, pero tiene sus riesgos porque por ahí pasan estructuras muy importantes, ¿no? Llámese piernas, nervios. Entonces son estructuras que tenemos que cuidar y no justifico riesgo para realizar este abordaje. Entonces me gusta más trabajarlo de lado, es una forma segura. Una vez que abordamos la piel, puede ser más o menos unos 15 a 20 centímetros el abordaje, dependiendo del tamaño del paciente. Un paciente delgado, pues el abordaje va a ser más pequeño. Un paciente que sufra de obesidad, necesitamos hacer un abordaje más amplio para poder acceder a la cadera. Pero una vez abordando la piel, vamos a trabajar sobre el tejido celular subcutáneo, la grasita que está debajo de la piel. Después nos vamos a encontrar con el plano muscular y después con el plano de la cápsula, ¿no? Ya llegando a la articulación. Una vez abierta la cápsula, podemos retirar la cabeza femoral y empezar a hacer los cortes. eh, bueno, trabajar el acetábulo básicamente es colocar es una fresa, así le llamamos, o rimas, que conectan a un perforador, a un taladro mecánico, y hacemos el agujerito del abuelo, lo vamos regularizando y lo vamos haciendo cada vez un poquito más amplio, hasta que nos da con la medida que nosotros queremos trabajar y sustituimos ahí el acetábulo, le ponemos una copa metálica que lleva un inserto de polietileno, que es como un plástico especializado, y posteriormente trabajamos sobre el fémur. Hacemos un cortecito en el cuello del fémur. Todo esto es con una guía para no pasarnos, hacer el corte específico, milimétrico, como debe de ser, y poder trabajar con el vástago femoral, que es una parte de la prótesis que se encaja directamente sobre el canal femoral. Y una vez que ya tenemos nuestro bordaje hecho, nuestro hueso trabajadito, hacemos unas pruebas con unas prótesis de prueba para saber cómo va a quedar, cómo se va a mover esta cadera, que todo quede bien balanceado, que no quede muy tensa, que no quede muy floja, porque puede tener riesgo de que se luxe, o si la dejamos muy tensa, es una causa de dolor en el paciente. Entonces tenemos que balancear muy bien ahí nuestros tejidos y una vez que quedamos conformes con las pruebas, se coloca la prótesis definitiva. Ya que tenemos la prótesis bien colocadita, volvemos a hacer pruebas para saber que quedó todo en su lugar, que no se va a luxar. Hacemos los movimientos como si el paciente estuviera caminando, se estuviera sentando, abre la pierna, cruza la pierna, todo eso lo hacemos con el paciente en la mesa quirúrgica y una vez que quedamos conforme con este movimiento, entonces ya procedemos a volver a lavar los tejidos. Lo estamos haciendo de manera constante, pero se hace un lavado final para asegurarnos de que no queda residuos, que se pueda contaminar, que se infecte. Y empezamos a suturar por planos. Suturamos el plano muscular, suturamos la grasita que está debajo de la piel y por último la piel. Se coloca un parchecito para que no se vaya a manchar la sábana, la ropa de cama, la ropa del paciente, todo eso, ¿no? Y básicamente ahí se da por finalizado el acto quirúrgico. Como preparación prequirúrgica, eh, utilizamos, bueno, se le solicita al paciente, principalmente dos cosas es lo más importante, ¿no? Los laboratorios preoperatorios, porque tenemos que cerciorarnos de que el paciente está sano, y la valoración preoperatoria, esta la hace un médico internista. La mayoría de los pacientes que nosotros operamos van a ser pacientes mayores de 40 años. Entonces, por protocolo, por ley, ¿sí? Se le pide al paciente que tenga una valoración preoperatoria. Y esta valoración incluye eso, los laboratorios preoperatorios, que son laboratorios convencionales, que sea, cualquier laboratorio los puede realizar. El internista hace un electrocardiograma, explora al paciente, lo interroga y nos da una calificación del riesgo quirúrgico del paciente. ¿Sí? Sin este documento, que es un documento legal y que, bueno, es algo que nosotros solicitamos porque se tiene que hacer por protocolo, lo necesite o no. Bueno, es algo que va a proteger la salud del paciente y también nos protege a nosotros de que se nos vaya a complicar el paciente en quirófano. Entonces, eso es lo que solicitamos antes de la cirugía. Obviamente, tenemos que tener
consulta con el paciente directo, explicarle cuál va a ser el acto quirúrgico, cómo lo vamos a abordar, cuáles son las expectativas del paciente, aclararlas, ¿sí? Porque muchas veces el paciente pues tiene una idea de lo que va a hacer la cirugía y a veces no es como el paciente lo piensa, entonces tenemos que aclarar muchas cosas. Entonces la preparación básicamente es esa. Cuando es un paciente de riesgo, siempre tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Como la sangre, por ejemplo. Tenemos preparados paquetes de sangre en el banco de sangre cruzados para el tipo de sangre de nuestro paciente, ¿no? Hacemos las pruebitas cruzadas, la tenemos ahí la sangre lista por si se llegara a requerir. Es un procedimiento que normalmente no nos sangra más de 200 mililitros, lo cual no pone en peligro la vida del paciente, pero hay pacientes que son más lábiles y o que tienen algún problemita con la coagulación o cosas que pueden pasar en quirófano. Entonces siempre tenemos que estar protegidos con paquetes de sangre. Básicamente es eso, se le solicita al paciente que vaya con ropa cómoda al hospital, que vaya con un acompañante, que se vaya a hacer cargo del paciente. Eh, Se le solicita que lleve un andador, porque posterior a la cirugía le pedimos que se pare y que pues tenemos que cerciorarnos de que el paciente es capaz de deambular después de la cirugía, ¿no? De que pueda caminar. Y básicamente esos son los cuidados preoperatorios. Posterior a la colocación de la prótesis, los cuidados que vamos a tener son después de la cirugía, cuando el paciente todavía está en hospital, tenemos que cerciorarnos de que el paciente no haya quedado con algún sangrado activo, lo cual es muy raro porque somos muy cuidadosos en cauterizar, en ligar, en eh, controlar la hemorragia, ¿no? Pero bueno, pueden haber algunos problemitas con la coagulación, etcétera. Entonces siempre tenemos que cerciorarnos de que el paciente no está sangrando de más. Otra cosa que tenemos que ver es que sea capaz de moverse, que pueda pararse con su andador, porque la prótesis está diseñada para que la puedas pisar inmediatamente después de la cirugía, sabiendo obviamente que van a haber molestias por las heridas quirúrgicas. Pero esos son los cuidados que tenemos que ver en el posquirúrgico inmediato. Que no esté sangrando, que tu paciente sea capaz de hacer pipí, que tolere la dieta, ¿sí? Que esté en condiciones ideales para poderlo dar de alta. Una vez que se da de alta, se le dan recomendaciones, normalmente las damos por escrito y se le aclaran al paciente todas sus dudas. El paciente debe de caminar, es parte de la terapia que inicia desde ya, inmediatamente después de la cirugía, el paciente debe de estar separando a caminar. Obviamente lo hacemos por periodos cortos y en casa. El paciente se le recomienda que no salga de su casa, que sea la deambulación en casa. Sobre todo las 2 primeras semanas, que puede ser cuando hay un poquito más de molestia. Y se le pide que siempre lo haga con andador y con supervisión de un adulto responsable. Que si el paciente se va a levantar al baño, bueno, que la persona que lo está cuidando, que está al pendiente de él, pues que se pare con él, que lo ayude un poquito, que le ponga la mano en la espalda. Hacemos todo esto porque en esta etapa lo más importante es prevenir una caída. Hay pacientes que operamos jóvenes porque se fracturaron en un accidente de tránsito, en una motocicleta, etcétera. Ellos tienen sus huesos fuertes y muy probablemente si se caen no pasa mayor, ¿sí? Pero si operamos a un paciente adulto mayor, paciente anciano, ¿sí? Que lo estamos operando porque tiene desgaste importante en su cadera. Estos pacientes muchas veces ya tienen osteopenia, osteoporosis, ya tienen limitación visual, tienen limitación auditiva, muchos tienen sobrepeso, algunos tienen hasta Parkinson, problemitas de salud que nos van a ir agravando esta cuestión. Entonces, con ellos tenemos que tener todavía más cuidado. Debemos de prevenir las caídas, porque una caída en ellos sí puede ser catastrófica. Recordando que tenemos un implante metálico muy fuerte dentro del hueso. Entonces, una caída sí puede hacer que el hueso, que el componente femoral, por ejemplo, el vástago, que fracture nuestro hueso y nos ocasiona fractura periprotésica y ahora ya tenemos una complicación que tiene que volver al quirófano. Entonces, básicamente todos los cuidados que le damos al paciente son encaminados a prevenir una caída, que use zapatitos con suela antiderrapante, que no ande usando pantuflitas que son resbalosas, chanclas que se pueden atorar con los tapetes,
todo ese tipo de situaciones las tenemos que comentar con la familia. Decirle que deben de adecuar el cuarto donde va a dormir el paciente de pues lo mejor posible, ¿no? Entendiendo que pues, no podemos a veces hacer milagros con las casas de nuestros pacientes, pero sí deben de saber que pues idealmente cuando se paren en la noche o algo, que tengan una lámpara a la mano, que no vaya a haber un tapete o un escalón donde se pueda resbalar, se pueda caer. Y todo ese tipo de información es lo que platicamos con ellos para que no quede ninguna duda, ¿sí? Esos son los cuidados que tenemos que dar. Y también, pues, decirles que, los puntos que les ponemos, ya sean puntos con sutura de nylon o con grapas que a veces utilizamos, se van a retirar a la semana número 2. En 2 semanas vamos a revisar al paciente y lo vamos a retirar sus puntos para ver que no haya ninguna, infección, que su piel cerró muy bien. Y es básicamente como los cuidados principales son en estas 2 semanas. Se le dan sus datos de alarma, también muchas veces se los damos por escrito. Ellos deben de saber qué es lo que deben de cuidar, que la herida no se les esté enrojeciendo, que no les salga pus, si tiene un sangrado activo que está drenando y drenando sangrita, todas esas cositas, o un dolor insoportable que no se controla con el medicamento, todo eso lo tienen que informar inmediatamente al médico y si es necesario, pues bueno, lo vemos antes de la primera cita, ¿sí? Lo tenemos que revisar porque hay un dato de alarma. Y una vez teniendo ya entendido todos estos datos de alarma, esas indicaciones, nos damos de alta a nuestro paciente y esperamos verlo caminando, llegando con su andador a la consulta en la semana número 2. Para la colocación de una prótesis para un reemplazo articular de cadera, el especialista que debe de valorar al paciente siempre va a ser un traumatólogo, que es quien hace la cirugía. No hay otro médico cirujano facultado para hacer este procedimiento. Bien. Otro médico que puede ayudar en el tratamiento de estos pacientes son los reumatólogos cuando el problema en la cadera está causado por una enfermedad de tipo inmunológico que debe de ser atendida por el médico reumatólogo. Y posterior a la cirugía o incluso antes podemos ayudarnos con un médico de rehabilitación física. Digo antes porque muchas veces el paciente que tiene un desgaste, preferentemente se debe de hacer, acudir primero a terapia física, no para obtener una cura de la artrosis, porque eso no va a suceder. Recordemos que el cartílago que se desgasta no se va a regenerar por sí solo, pero echando mano de terapia física sí podemos favorecer a que la cirugía sea mejor porque podemos tener al paciente con un músculo más tonificado, lo podemos incluso ayudar a bajar de peso, podemos mejorar la función de la cadera, la movilidad, la elasticidad, y todo eso nos va a ayudar para que cuando nosotros pongamos nuestra prótesis, que seguramente va a ser algo programado, planeado, bueno, cuando lo hagamos va a estar este paciente en las mejores condiciones posibles. Y obviamente después de la cirugía, echar mano de terapia física siempre va a ser lo mejor por las mismas indicaciones. Hay que fortalecer al paciente, ayudarle a que mejore los arcos de movilidad, darle seguridad para caminar. Muchas veces el paciente no sabe caminar con el andador y camina claudicando y eso puede hacer que el paciente después tenga dolor en otra articulación, en la espalda, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces echar mano del médico de rehabilitación física también nos va a ayudar muchísimo. Hay personas que prefieren no hacerlo porque implica un costo extra, pero la verdad es que siempre va a ser lo mejor.